Bueno, vamos a comenzar ya con esto. Voy a abrir el chat por acá. Tipo. Me están preguntando si la grabación va a estar para el seminario. Sí, va a estar la grabación un día hábil después de que se emita este seminario. Ya, vamos a comenzar. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y todas las participantes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema familia y adicciones. Estamos muy contentos de la gran participación del día de hoy, por eso es que queremos en primer lugar agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros para poder ser parte de su camino en aprendizaje de la salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Si quieren estar enterados de todos los seminarios que vienen, síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Y para Instagram México es adipa.mx, como sale en la imagen. A continuación, les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida, que es el primero. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queremos también recordarles que solo se podrá tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas que estamos acá. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado en tratamiento y comprensión clínica de las adicciones, estrategias psicoterapéuticas, que tendrá su primera sesión en vivo el día 1 de septiembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área de la salud o estudiantes de último año de carreras afines. Y el segundo requisito es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a que se queden al final y participen, por favor. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y esto es lo más importante, por favor, con sus nombres reales en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo y así hacerlo esto mucho más fluido. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido a través del chat y a través de un código QR. Una vez ingresen ese link para el certificado, tendrán que rellenar con sus datos personales y se les enviará automáticamente a sus correos el certificado. Ya a modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia, se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar la mano. El chat también será moderado durante esta sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará y se pausará el chat para que el proceso sea más fluido y ordenado. También les recordamos a todas y todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl. Finalmente, los queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos a todos y todas sus colegas y conocidos. Muchísimas gracias nuevamente desde Adipa. Les deseamos una jornada muy enriquecedora y que le saquen el máximo provecho también a la expositora que viene. Y a continuación voy para dar inicio a este seminario, quisiera presentar a la docente que nos acompaña el día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Cintia Saavedra, la cual es psicóloga clínica de la Universidad de Santiago de Chile, postítulo en terapia familiar y pareja en el Instituto Chileno de Terapia Familiar, residencia de formación clínica en el modelo transgeneracional de la Academia de Terapia Familiar di Roma, Italia, supervisora clínica sistémica
Instituto Chileno de Terapia Familiar, supervisora clínica de posgrado en diferentes universidades. Sin más ya que agregar, le damos el paso a Cintia para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, muchas gracias por la invitación. Ya es segunda vez que me invitan, hace una buena experiencia. Las personas que han asistido a las charlas han participado muy activamente, con mucha motivación, así que siempre es un agrado poder compartir con ustedes los conocimientos y poder colaborar. En el día de hoy está la posibilidad de profundizar un poco más en el tema de adicciones, como preámbulo a la formación que ofrece ADIPA. Yo como terapeuta familiar elegí un tema que es súper relevante y que tal vez hace la diferencia en la opción de contar con un tratamiento más efectivo. La familia ocupa un rol fundamental en el inicio, en la mantención, en sostener un tratamiento de adicciones, y por eso es súper importante que los profesionales que se dedican a esto o quieren profundizar o iniciar su práctica clínica en este tema puedan considerarlo como un recurso, ¿ya? Así que vamos a hablar de los aspectos relevantes del manejo con familia, y poder como considerarlo como parte de la práctica. Yo sé que no todos son terapeutas familiares y que básicamente tal vez el gran fuerte de los colegas tiene que ver con realizar intervenciones como parte de las terapias individuales, a veces intervenciones familiares como parte de potenciar un tratamiento, ¿ya? Entonces voy a tratar de no ser tan como apuntarlo a la especialidad, sino como transmitirles a lo mejor algunas habilidades y algunas herramientas, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Está compartiendo. Voy a ampliarla. Bien. Entonces, vamos a hablar de los roles y los recursos que cuenta la familia. Básicamente es motivar, ¿ya? A los pacientes que tienen un consumo problemático, porque yo creo que esta es como la gran pregunta que también como supervisora me hacen, ¿ya? Y es una barrera también súper importante en el acceso a tratamiento, ¿ya? Las personas que tienen un consumo problemático tienen como una característica que es mayoritariamente resistentes a pedir ayuda, resistentes a poder problematizar el consumo. Entonces ahí tenemos que poder tener herramientas que nos permitan avanzar en eso y motivarlos, e integrarlos y que sea una opción el tratamiento, ¿ya? Tenemos que también poder situarnos en el contexto de qué es lo que es una adicción. Cuando hablamos de adicción, hablamos de un trastorno por uso de sustancias según los diagnósticos actuales, o también podemos hablarlo como otra variante que es un consumo problemático, ¿ya? Y yo digo que esto está orientado a la adicción porque es distinto hablar de una adicción a un consumo que es moderado, o un consumo que es recreativo, o un consumo que está iniciándose en una conducta problemática, ¿ya? Probablemente las intervenciones van a ser distintas, ¿ya? Entonces tenemos que estar claros y tenemos que como clínicos tener guías para poder hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por un diagnóstico de consumo problemático o trastorno por uso de sustancias o adicciones? Primero, entender que la adicción es una enfermedad con todas sus letras, ¿ya? Y que afecta fundamentalmente el proceso y el funcionamiento cerebral de las personas, ¿ya?
Ese es el sistema que se afecta o el sistema que se deteriora, ¿ya? Y es una enfermedad que es crónica, lamentablemente, ¿ya? Crónica porque no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que permite sobrellevar y que permite entregar herramientas al paciente y a su familia de cómo lidiar o cómo sobrellevar una enfermedad como esta, ¿ya? Entonces, hay algunos elementos significativos, ¿ya? La adicción afecta el circuito de recompensa, es el área o el mecanismo que se altera definitivamente. Un acondicionamiento, ¿cierto? Que producto de el efecto placentero y el efecto de gratificación inmediata, estimula artificialmente una gran cantidad de neurotransmisores relacionados con la gratificación, el bienestar, y que de alguna manera es la propiedad que refuerza esta necesidad permanente, compulsiva y muchas veces de repetición que hace que efectivamente la persona esté permanentemente en la búsqueda de esta gratificación inmediata, ¿ya? Algunas personas son más vulnerables a la adicción que otras, porque tienen predisposiciones genéticas, porque tienen una exposición, ¿cierto? Relacional, contextual, que va instalando gradualmente un estilo de afrontamiento y un estilo de procesar ciertas diversiones, cierto estilo en el fondo, cómo se sociabiliza, cómo se divierten las personas, que a temprana edad se va instalando como algo normal, ¿ya? Además, hay ciertas características de la edad y ciertas características de personalidad que junto con todo lo otro va instalando un modo, ¿cierto? Y se va transformando en algo que se queda, ¿ya? Y que va configurando una adicción. Afecta evidentemente la motivación, afecta el control. Las personas que tienen una adicción no pueden contar con estrategias de inhibición, ¿cierto? Que son las cuales nos permiten relacionarnos adecuadamente en sociedad, porque afecta una área importante de la corteza encargada de el buen comportamiento, ¿ya? Y de poder adecuarnos a un contexto. Entonces, es una serie de síntomas que nos van configurando un cuadro que nos orienta a intervenir en diferentes niveles. Por una parte biológica, por otra parte del contexto relacional e individual, ¿ya? Y desde ahí que el tratamiento de las adicciones resulta complejo, porque son muchas aristas que hay que abordar. A diferencia de otras alteraciones de salud mental, tú puedes intervenir en contextos mucho más acotados, ¿ya? Algunos funcionamientos más con costo en lo individual, por ejemplo, alguna crisis ansiosa, algún trastorno ansioso, incluso también algunas manifestaciones de cuadros clínicos depresivos, tan comunes en nuestra sociedad, permite a lo mejor una intervención mucho más individual para entregar estrategias. Pero las adicciones no es el caso, ¿ya? Las adicciones implica involucrar otros sistemas y por supuesto a la familia como parte de un manejo social, de rutinas familiares, y también se le entrega una responsabilidad o un rol, ¿cierto? Para poder eh, entregar ciertos mecanismos conductuales y ciertas medidas conductuales que favorecen la abstinencia y que nos ayudan a instalar un cambio en esta ciclo o en esta forma, ¿ya? De interactuar con la sustancia, y romper ese circuito, ¿ya? Ese ciclo rígido donde de alguna manera la adicción se va instalando como un hábito muy rígido. La familia tiene como un sesgo muchas veces, también por inexperiencia, porque cuando a veces recibimos primeras consultas, la familia no entiende
o como parte también de que las personas no son empáticas y no Profesora, escuchan o no pueden integrar. Sí, disculpe, perdón por interrumpirla, pero dígame. se quedó pegado un momento. No sé si puede retroceder o rebobinar un par de segunditos. Ya, me voy a acercar un poco más a la conexión también para que damos. Ya, profe. Bien. Lo que estaba contando es que de alguna manera las personas que tienen la necesidad de mantener una conducta compulsiva, ¿cierto? Se enfrentan a una familia que no tiene toda la información y no tiene claridad eh, respecto a que la adicción es una enfermedad. Muchas veces la familia tiene una comprensión que va por la línea del estigma, ¿ya? La familia entiende el consumo como un mal hábito, un vicio, tal vez se aloja en ciertas características de la persona en términos de rasgos de personalidad más indolentes, más que tiene que ver con la falta de empatía. Entonces, la familia llega con un lenguaje, con una narrativa que es importante poder resignificar como primera respuesta de un tratamiento. Y que obviamente también nos obliga como clínicos a poder situarnos desde ese lugar, ¿ya? Entonces la familia, como parte de un elemento fundamental, es ayudarlos a identificar por qué esto es una adicción, ¿ya? Primero que todo, poder instruir que la adicción es una enfermedad, como ya lo he dicho. Paralelamente, ayudarlos a conocer cómo esta característica y esta conducta los lleva a evidenciar ciertos hechos que dan cuenta de consecuencias. La familia muchas veces no es consciente de las consecuencias que tiene la adicción, sino que lo atribuyen, ¿cierto?, a otras causas, ¿ya? A causas externas. Por ejemplo, no, él consume porque tiene muy mala influencia, o porque hay una presión social, o tiene un grupo de pares que influye en su conducta, ¿ya? Entonces, junto con el proceso terapéutico, la familia y el terapeuta va identificando ciertas señales concretas. Una de ellas es también esta consecuencia o estas pérdidas. Por otra parte, a pesar de tener estas pérdidas, las personas persisten en el consumo, ¿ya? Entonces, estas características más cualitativas no siempre están en los diagnósticos que nosotros usamos. Los diagnósticos más comunes tienen que ver con, efectivamente, decir que hay una conducta reiterada en el tiempo, solo los fines de semana, se mantiene en un nivel de funcionamiento que a veces nos confunde, ¿ya? Profe, Sí, disculpe, de nuevo se quedó pegada. No sé si puede rebobinar otro poquito, ya. porque como que se perdió el Bueno, hilo. esa variable no es muy controlable muchas veces, ¿no? Sí, Sobre todo hasta ahora, que hay más personas conectadas. A ver, yo los veo súper nítidos, no sé si todos no me escuchan. A ver, no sé en qué parte nos quedamos, pero lo que estoy tratando de decir, ¿cierto? Es que hay, ¿ya? Nosotros a veces como clínicos profe, solo contamos con información, dígame. disculpe, de nuevo se volvió a quedar pegada. Lo que podemos hacer es que usted apague la cámara, así a ver si eso mejora el internet. Ahora, yo sé que no puedo apagar la cámara porque no puedo hacer las clases con la cámara apagada, ¿ya? A ver, déjame ver si logro alguna otra solución. Voy a tratar de cambiarme de lugar, ¿ya? A ver si Ujú, tengo ya, más señal. sí, porque se está quedando pegada reiterada.
Ya, ahí volví. Espero tener una señal más estable. ¿Me escucha usted? Sí, profe, sí se lo escucha. Ya. Ya, a ver, ya no sé dónde estoy, pero en estos otros elementos, ¿cierto?, que hay que considerar, lo que a veces tenemos que construir con la familia, justamente es mostrarle esta visión, ¿ya? Como clínicos tenemos que ir en la búsqueda de este diagnóstico, ¿ya? La adicción por sí misma no es un motivo de consulta principal. Los pacientes consultan por otras problemáticas generalmente, ¿ya? Entonces, parte de la entrevista o parte del motivo de consulta, también tenemos que construirlo en base a una intencionalidad en la entrevista, ¿ya? Una por el estigma, otra por la desinformación, otro porque la adicción genera en sí mismo consecuencias a nivel de salud mental importantes. Fundamentalmente hay varios diagnósticos que suelen ser primarios al momento de pedir una consulta. Las adicciones generan como consecuencia una depresión secundaria, por ejemplo. Entonces las adicciones pueden estar supeditadas a motivos de consulta de trastornos del ánimo, ¿ya? Entonces, como parte de una entrevista a lo mejor efectiva, es ir a indagar si hay depresiones secundarias al consumo. ¿Y por qué digo secundarias? Porque los efectos post-consumo van de la mano de sintomatología depresiva, o los efectos reiterados en el tiempo van de la mano de una consecuencia anímica. Entonces, muchas veces las familias ven desajustes conductuales, pero que no tienen la explicación en la adicción. Entonces, parte de la construcción de motivo de consulta es que como clínicos ayudemos a identificar a la familia si es que hay una adicción presente. ¿Qué otros motivos de consulta adicionales existen? Problemas a nivel de relaciones familiares o de pareja. Cuando nos enfrentamos a motivos de consulta de malas relaciones, de conductas impulsivas, de conductas agresivas, de falta de interés o de no tener un vínculo muy cercano, puede tener que ver también con sintomatología de consumo de sustancias. Entonces, hay una reconstrucción o hay una construcción de esta motivación o de motivo de consulta, ¿ya? ¿Qué otro elemento nos enfrentamos a la hora de hacer un buen diagnóstico? Efectivamente, síntomas secundarios a la retirada del consumo y también hacer una buena historia en términos de cómo el consumo ha ido aumentando en cantidad y ha ido aumentando en nivel de frecuencia, ¿ya? Básicamente porque las personas con adicción desarrollan una tolerancia, ¿cierto? Hay una neuroadaptación al efecto que provoca el consumo y por ende pierde, ¿cierto? Las personas pierden como a la misma cantidad de sustancia pierden el efecto deseado. Entonces hay un aumento en el consumo por lo mismo. Es posible que el consumo también, de acuerdo a la edad de inicio del consumo, se distorsione o se involucre o afecte el desarrollo identitario, ¿ya? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que esto se da mucho con el consumo de marihuana o el consumo de alcohol. Cuando uno recibe en la consulta, ¿cierto?, en los centros de tratamiento, personas adultas con un problema de consumo de sustancia perjudicial, uno hace una historia y ve que el consumo empieza a muy temprana edad, que es lo característico, ¿cierto?, el consumo adolescente. Entonces es importante ver cómo este consumo se ha involucrado en todas las áreas o en algunas áreas de la persona que consulta, o cómo trae la familia también este motivo de consulta. Por ejemplo, a nivel de relaciones interpersonales, si está presente el consumo, puede ser que la elección de pareja o la elección de pares
esté influida por elegir figuras que se identifican con el consumo de sustancias. Entonces yo pregunto intencionadamente si está presente el consumo de sustancias en la relación de pareja como parte de generar intimidad, como parte de generar a lo mejor encuentros más recreativos, igual con los pares. Si hay una cantidad de amigos que circundan o se relacionan en torno al consumo, eso nos da cuenta de una identidad de consumo, ¿ya? Y que parte de un objetivo de tratamiento también apunta a deconstruir esta identidad y poder integrar otras experiencias libres de consumo que permitan efectivamente afianzar el tratamiento, porque uno va generando logro y va generando recuperación en esas áreas también, ¿ya? Entonces también tenemos que indagar en torno a eso. Y por último también entender y pensar que la adicción al ser crónica va a presentar recaídas en el tiempo. Aquí yo tengo un pequeño cuadro, ¿cierto?, que plantea que la adicción, al igual que otras enfermedades crónicas, presenta tasas de recaída, al igual que otras enfermedades crónicas. Incluso, ¿cierto?, hay otras enfermedades que tienen mayor tasa de recaída, ¿ya? Y la drogadicción, que ahí está puesto como en un término bien antiguo, ¿no?, pero el trastorno por uso de sustancias también presenta tasas de recaída similares. Entonces, la invitación que uno hace a los clínicos y a las familias es a regular ciertas expectativas, ¿ya?, a integrar la recaída como parte del proceso, no para validar como parte de algo que se tiene que hacer presente permanentemente, porque ahí estaríamos un poco enfrentados a que uno, que como tratante se enfrenta a normalizar un patrón de consumo cada cierto tiempo, y eso es distinto. Ahí hay que establecer una diferencia clínica en que hay patrones de consumo, por ejemplo, que son cada 2 meses, que son cada 3 meses, prolongados en el tiempo. Pero una recaída, uno tiene que mirarla en el contexto de que hay una mejoría, ¿ya? Hay una habilitación de las personas a recuperar otras áreas que estaban deterioradas. Y la recaída viene a estar presente en esta mejoría. Cuando las personas están en un patrón de consumo, a lo mejor más esporádico, pero están en un patrón de consumo, estas áreas no necesariamente se recuperan, ¿ya? Y ahí uno se enfrenta a un diagnóstico más diferencial. Las personas cuando entran en un programa de tratamiento o en un tratamiento propiamente tal, recaen, pero sin necesariamente deteriorar lo otro, ¿ya? Y además la recaída tenemos que conceptualizarlas como parte de un proceso que nos puede enseñar, junto con el paciente y la familia. La recaída nos viene como a mostrar qué áreas el paciente debiera desarrollar, seguir desarrollando. Por ejemplo, una persona que tiene una recaída y está en un tratamiento puede estar siendo afectado por un cuadro a lo mejor anímico o por una gran frustración en algún área de su vida y que nos da cuenta que todavía necesita herramientas sociales, emocionales, psicológicas que le permitan lidiar mejor, ¿ya? O estar frente a un estrés importante. Las personas con adicción no toleran el estrés, al igual que una persona que no tiene una adicción. Entonces, ahí nos vamos necesariamente encaminando hacia entregar herramientas de tolerancia y afrontamiento distintas, ¿ya? Entonces, todo esto tenemos que tratar de transmitir desde un punto de vista más psicoeducativo a la familia, en primeras etapas de un tratamiento de adicción, para que las familias puedan identificar esto y puedan desarrollar cierto grado de conciencia de enfermedad, al igual que un paciente. Y aquí empezamos a estar frente a por qué la familia ocupa un rol importante, ¿ya? Yo hablé justamente con la recaída, hablé de que a pesar de tener recaídas, las personas logran recuperarse.
Hasta hace un tiempo atrás, la adicción era parte de un diagnóstico bien determinante. No solo porque es una enfermedad crónica, sino porque nos enfrentaba a hablar de que si la persona consume o vuelve a consumir, es como el objetivo principal de un tratamiento, no consumo o evitar un consumo, ¿ya? Pero no necesariamente es así. Hay personas que a pesar de tener un consumo en algún minuto o tener un consumo más esporádico por recaída, han logrado recuperarse. Una persona que ingresa a un tratamiento inicialmente, uno lo observa con un deterioro en diferentes áreas de la vida. Pero en la medida que se instala una abstinencia, nos vamos enfrentando a una recuperación. Y a pesar de tener un paciente recaído, vemos que la persona no cambió o no volvió a una etapa cero, ¿ya? Entonces, por eso la visión de adicción no es determinante hoy día como paradigma, como una visión, una manera de enfrentar un tratamiento, ¿ya? Y yo creo que esto es una de las razones por las cuales los tratantes o los clínicos también rehúsan atender a personas con adicciones, ¿ya? No es un porcentaje alto eh, a nivel de asistencia o a nivel de intervenciones clínicas que se dedican a la adicción, justamente por esta causa. Porque además la visión es tan binaria, consume o no consume, dejó de consumir o no dejó de consumir, se rehabilitó porque nunca más consumió o no se rehabilitó. Entonces, ahí hay un intermedio en el proceso que no nos permite mirar que hay recuperación, ¿ya? Y es recursivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que las personas logran habilitarse en otras áreas, evidentemente las personas dejan de consumir como lo hacían en un principio, dejan de centrar propiamente tal el consumo como eje de vida y se pueden habilitar de otra manera. Y esto nos une, ¿cierto?, a esta visión de identidad que yo les hablaba hace un momento. Las personas dejan de verse como adictos y la adicción pasa a ser una característica más desde externalizante, ¿ya? Y eso también es súper importante en términos de lenguaje y de narrativa. Yo tengo una adicción versus yo soy un adicto. Eso es muy distinto en términos de también cómo nosotros nos vamos a enfrentar a un tratamiento de adicciones. Porque inyecta un poco más de flexibilidad, nos ayuda a pensar que las enfermedades no son, como las adicciones no son intratables, o no nos predispone a decir, ¿sabéis que la adicción es crónica, no se recupera del todo y por ende yo no quiero invertir o parto de la premisa que va a ser muy difícil el tratamiento? Pero si yo adopto una posición más flexible en torno a la recuperación, veo otras cosas, ¿ya? No me cejo en esto. Además, también la adicción es un constructo relacional. ¿Por qué quiero decir esto? Ya que también hay una mirada mucho más terapéutica y que nos da pie para incluir a la familia. ¿Por qué digo que la adicción es relacional? Porque la adicción se enmarca en un sistema que mantiene el consumo, querámoslo o no. Uno, porque hay una influencia social súper importante, hay una exposición cultural muy importante, hay una forma, sobre todo en nuestra cultura, donde el consumo de sustancias está en todo ámbito, desde los cumpleaños infantiles hasta las celebraciones, hasta cómo nos divertimos, hasta incluso en el deporte, como parte de la celebración. Entonces, cruza un montón de áreas sociales, culturales. Entonces, es necesario intervenir ahí. La rehabilitación o la recuperación también implica que las personas aprendan a relacionar socialmente sin consumo. Aprendan a relacionarse con el medio sin consumo. Y ahí implica una reeducación, ¿ya? La familia también participa apoyando en esto, porque
nosotros como cuando enfrentamos un tratamiento de adicciones, pedimos a la familia que también colabore en buscar otras estrategias de esparcimiento, cambie los ritos, ¿cierto? A propósito del consumo, los almuerzos con consumo, las diversiones con consumo, los fines de semana con consumo, como parte de algo que siempre está. Y queremos, ¿cierto?, también que la familia pueda ser partícipe de la protección del paciente que está expuesto todo el día y a todo evento a un consumo. Esto fundamentalmente con el alcohol. Tal vez con otras drogas que son ilegales no es tan evidente, ¿ya? Pero la familia se tiene que sumar, por ejemplo, a espacios y a rutinas libres de alcohol, como parte de o el recurso que tiene la familia para hacer un giro y un cambio en la rutina. A veces la familia, por no saber o por tener una negación en el consumo, como en términos de decir, sí, en realidad mi familiar tiene un problema de consumo porque yo tengo un punto ciego, no veo esto como consumo, por varias razones, ¿ya? Que hacen que se mantenga el consumo. Condicionamiento, por ejemplo. Yo puedo permitir como familiar que exista consumo dañino al interior de la casa. Puedo no necesariamente poner un límite efectivo frente a consumos que son perjudiciales. Por ejemplo, las familias se demoran en tomar decisiones de consultar o de optar por un tratamiento, porque está normalizado el consumo. Lamentablemente está normalizado, muy normalizado. Y puedo decir que es común embriagarse. No es común embriagarse. No es normal embriagarse como parte de la conducta de consumo de sustancias, ¿ya? O de alcohol. Yo sé que, por ejemplo, en otras drogas hay más problematización. ¿Y saben por qué? Porque las consecuencias que uno ve conductualmente son más graves, ¿ya? Por ejemplo, en términos de la marihuana se problematiza menos, porque la familia no distingue claramente los efectos, las consecuencias. El consumo de marihuana no es tan disruptivo. Tiene una merma a lo mejor en el rendimiento, ¿ya? En términos académicos, por ejemplo. En términos de que algunos pacientes necesitan fumar marihuana para poder empezar el día. Pero no hay conductas impulsivas, desadaptativas. Entonces, es mucho más camuflado, o es mucho más normalizado, es mucho menos problematizado. No así el alcohol o la cocaína, que es evidente los problemas conductuales, básicamente por la impulsividad, la agresión, el abandono de ciertas funciones o ciertas conductas de negligencia que cometen las personas con adicción. Entonces, la familia tenemos que ayudar a poner un límite efectivo. Las familias, por ejemplo, se enfrentan a muchas conductas que son violentas y abusivas por parte de la dinámica adictiva. ¿Se acuerdan que yo les dije que inicialmente los pacientes se ven que la conducta inhibitoria de las conductas agresivas está deteriorada o está minimizada o está disminuida? Bueno, las familias efectivamente se enfrentan producto de consumo a experiencias que son de hostilidad, agresión, incluso maltrato. Entonces, frente a esto, no siempre como clínicos y como sociedad instalamos en nuestro lenguaje o vemos directamente la violencia como parte de algo evidente. Hay una serie de campañas hoy día que apuntan a eso, a ser más conscientes de que hay prácticas que antes eran normales, hoy día no son normales, ¿ya? La adicción no está exenta de eso. Entonces, tenemos que ayudar a ver a la familia como parte del inicio de un tratamiento, ¿ya? A veces los pacientes no llegan, como les estoy diciendo, preparados para entrar a un tratamiento en adicciones con todo. A veces los tratamientos parten muy lentamente y muy gradualmente.
y parte de la intervención tiene que ser dirigida a motivar y a problematizar el consumo. Esto pasa mucho en intervenciones individuales, ¿ya? Es más frecuente que el tratamiento ya más estructurado, las personas lleguen francamente a consultar porque ya el nivel de consumo es grave. Pero muchas veces en las intervenciones individuales nos va a tocar pesquisar este problema. Y ahí hay un trabajo bien de hormiga del terapeuta individual o del trabajador social o de los médicos, ¿cierto? De ir poco a poco construyendo esta problematización. Ya sea porque uno indaga, como yo les dije, indagan todos estos criterios. ¿Qué tipo de adicciones hay? Las que conocemos, ¿ya? Las drogas, propiamente tal, son sustancias. Pero hay un segundo grupo que cada vez ha entrado con más fuerza, que son las adicciones conductuales. Las adicciones conductuales, por ejemplo, las del juego, ludopatía, ha tenido un aumento muy importante a nivel de prevalencia post pandemia o durante la pandemia, ¿ya? ¿Aumentó el consumo de sustancias? Claramente sí, pero se ha visto que hay un incremento, sobre todo en la población más joven, de cómo la adicción al juego, ya sea apuestas en línea, ha sido ya más relevante. Y vemos personas muy jóvenes con adicción al juego, gastando mucho dinero, con conductas más de robo o conductas de transgredir esas normas como parte de algo muy preocupante. De adicción al sexo, adicción a tecnología, a la pantalla. Ha sido súper en boga últimamente las noticias en torno a ciertas medidas que están tomando los colegios, ¿cierto? Porque se ha visto una merma en el desempeño escolar. Entonces, el aparato celular o las tecnologías, históricamente, desde que incluso la televisión, cuando también era parte del lenguaje, decir, no veas tanto tele porque te va a hacer mal, te va a volver, uno escuchaba, te vas a volver menos inteligente o más tonto. O sea, las tecnologías siempre han sido una preocupación. Entonces, ha habido una merma, ha habido un desplazamiento de las habilidades sociales, un deterioro en la habilidad social de los jóvenes, niños, ¿cierto? Por las tecnologías. Entonces, se ha ido instalando ya una adicción en esta área. Y ahí nos tenemos que capacitar en eso, ¿ya? Criterios, manejo, estrategias importantes a nivel familiar de cómo prevenir una adicción, ¿ya? Hay personas que son más proclives a desarrollar una adicción a las tecnologías, por ejemplo, que son personas más ansiosas, ¿ya? Donde necesitan este objeto, ¿cierto? Que les permita regularse. Las tecnologías son una manera de regulación emocional. Hay millones de alternativas de regulación emocional, pero también que se han ido patologizando. La comida es una regulación emocional, el sexo es una regulación emocional. Todas las adicciones han reemplazado estrategias de regulación emocional más elaboradas, ¿ya? Entonces también ahí tenemos que tener esa mirada. ¿Qué impacto tienen las adicciones en la familia? ¿Ya? Hay evidencia clara de que hay un deterioro en las relaciones y en el funcionamiento familiar, ¿ya? ¿A qué nivel? Violencia en la pareja, hay mayor riesgo de divorcio, hay descuido, hay a veces descuido a nivel de negligencias parentales, ¿ya? Cuando hay consumo en la familia, hay más riesgo que los hijos desarrollen un consumo de sustancias dañinas, porque hay una forma de relacionarnos con la sustancia, ¿ya? Cuando hay presencia de consumo en la familia, las familias tienden a ser más permisivas, tienden a minimizar el efecto, a diferencia de familias donde la postura es súper tajante respecto al consumo de sustancias, súper tajante. Entonces, frente a una experimentación del consumo de sustancias, la familia tiene una respuesta más directa y más sancionadora, por ejemplo, ¿ya? Pero hay familias que son más permisivas con esto y hay más riesgo, ¿ya?
y se expone tempranamente a los niños a esto. ¿Qué estilos relacionales encontramos en las familias donde hay presencia de un miembro que tiene adicción? Se normaliza el consumo, ¿cierto? Como lo estamos diciendo. Hay una postura menos crítica. Hay exigencias distintas en las dinámicas familiares, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Hay dinámicas que son muy polares. Uno ve que en la trayectoria de las familias como dinámica relacional, no hay matices respecto a las conductas. Por ejemplo, si tú tienes un rendimiento escolar en adolescentes o un rendimiento laboral, uno ve en la narrativa o escucha en la narrativa que los pacientes o las dinámicas familiares son orientadas al éxito, si te fue bien o si te fue mal. ¿Consumiste o no consumiste? ¿Eres buen alumno o eres mal alumno? Y por ende, se da una dinámica exigente y no permite ver otras cualidades de las personas al interior de la familia, que podría ser un recurso protector para lidiar con ciertas dinámicas familiares exigentes, ¿ya? Entonces, también ahí nos da cuenta de una dinámica que a medida que vamos avanzando en un tratamiento podemos intervenir. Hay climas familiares que son más hostiles, que son, antes del consumo, un poco más desvinculadas. Los vínculos al interior de la familia, antes de que el problema de la adicción se presente, hay vínculos más pobres, donde hay menor comunicación, donde hay menor capacidad mentalizadora. ¿Qué quiero decir con capacidad mentalizadora? Que las familias no siempre leen bien los requerimientos y necesidades de sus miembros, ¿ya? Y atribuyen a explicaciones que son erradas respecto a las conductas de cada persona. Por ejemplo, cuando hay personas adolescentes que tienen una conducta desafiante, mal portado, rebelde, irrespetuoso, se porta mal, es flojo. Y que es cierto, puede ser parte del síndrome de la adolescencia, ¿ya? Pero a veces esto nos impide indagar bien o leer bien qué es lo que le está pasando a nuestro familiar. Porque no olvidemos que la conducta va ligada a otras razones, a causas, a visiones, a momentos, a vivencias emocionales y de afecto, que no siempre vemos, y vemos la punta del iceberg, ¿ya? Entonces, cuando hablo de menos capacidad mentalizadora, las familias dan por sentado interpretaciones que no son. Y eso hace que las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una adicción no sientan que el vínculo da para poder comprender lo que le está pasando. Y por ende, hay menos confianza y menos comunicación, ¿ya? Esto es bien sabido hace mucho tiempo. Familias que cuentan con una comunicación más asertiva, que los hijos, las personas pueden contar cómo se sienten sin invalidar, van a tener menos riesgo de desarrollar una adicción, ¿ya? Entonces, esos estilos relacionales nos dan pistas para poder intervenir. Y que si yo despejo la adicción, me voy a encontrar con esto. Y para poder intervenir efectivamente que la adicción empiece a retroceder, ¿cierto? Y empiece a estar más controlada, yo tengo que trabajar dinámicas familiares. Los estilos relacionales críticos, ¿ya? Cargadas a la etiqueta, rígidas o permisivas, no permiten efectivamente que se den dinámicas de vínculo más saludables. También encontramos relaciones al interior de familias que, como yo les decía, tienden a facilitar la adicción, lo permisivo, lo negador, que si hay algún problema con el consumo, yo reaccione confrontacionalmente, por ejemplo. Es muy frecuente que para lograr un cambio en las dinámicas familiares o en una conducta que es problemática en un miembro familiar, la primera estrategia que usan las familias sea confrontar, o el reto, o mostrar la falla, o mostrar la falta, ¿ya?
confronto, reto y no doy pie a plantear cómo nos sentimos frente a esta conducta. Sabes que cuando tú llegas al consumo, yo tengo miedo, los niños se afectan, tu vínculo con los hijos no es bueno, te pones violento o violenta. Entonces, yo voy mostrando hechos que de alguna manera la persona puede ser que no se ponga tanto a la defensiva, que esté abierta a mirar si hay consecuencias conductuales, hay hechos que son irrefutables muchas veces, ¿ya? No, tú no puedes refutar que una persona llega en estado de ebriedad o que llega en consumo. No se puede refutar eso. Y más aún si eso va posterior a una consecuencia al interior de la relación. Entonces, más que ir a confrontar y a retar, la invitación es mostrar cómo eso tiene un efecto, con hechos concretos, no con juicios y con interpretación, porque ahí es donde la persona se puede ver un poco interpelada y empezar a defenderse de eso. Las personas cuando nos sentimos interpretadas y mal interpretadas, no vamos a escuchar. Y los pacientes además no escuchan porque tienen un deterioro. Entonces, si el familiar o la intervención familiar quiere lograr algo a nivel de motivación, tenemos que primero cambiar la estrategia, que es lo que nosotros conocemos como intervención motivacional, que la voy a describir mal. También nos encontramos con estilos relacionales que están más ligados a identidades interconectadas. ¿Qué yo quiero decir con esto? Si hay una persona que tiene un consumo problemático, hay un otro que tiene una identidad interconectada con la persona que tiene una adicción. Por ejemplo, hay un familiar que siempre asiste, o hay un familiar que siempre está controlando, o hay un familiar que siempre cuida. Entonces son identidades que se van forjando en la interacción con la persona que tiene adicción, que si yo rompo la conducta adictiva, necesariamente voy a tocar las fibras de esta otra identidad. Y muchas veces esa identidad interconectada no me permite avanzar en el tratamiento. Por ejemplo, hay un paciente que yo tengo que ya está de alta, que frente a su consumo siempre quedaba muy deteriorado, ¿ya? Se exponía, era una persona que tenía consecuencias en la salud, se exponía a ambientes de riesgo. Entonces, su pareja siempre estaba al cuidado. Y este cuidado le había llevado a descuidarse. Entonces estaba siempre muy alerta. Todos a nivel familiar estaban muy alerta. Entonces, era muy difícil que ellos flexibilizaran en el cuidado. Muy difícil. Porque si el paciente empezaba a ser más autónomo, aparecía el temor de que si soltaban un poco, el paciente se iba a ir a consulta. Entonces, a eso me refiero con que las identidades familiares estaban interconectadas. Si una pieza se mueve, la otra también. Entonces, las familias para soltar tienen que proporcionar posibilidad de cierta autonomía. ¿Y qué quiero decir yo con autonomía? Las personas con adicción, para poder hacerse cargo de su enfermedad, tienen que lograr cierta autoagencia. Y en todo problema de salud mental, ¿eh? La autoagencia es parte de la capacidad que tienen las personas de cuidarse. La capacidad que tiene la persona de darse cuenta que tienen una alteración. Si esa conciencia no llega, la persona nunca va a hacerse cargo de su enfermedad. Entonces, cuando las personas no se hacen cargo de la enfermedad, hay un otro que se hace cargo. Si la persona quiere hacerse cargo de su enfermedad, el otro necesariamente va a quedar cesante de ese rol. Y eso va a generar resistencia, porque obliga al familiar a mirarse, a hacerse cargo de ese vacío,
Y ahí tenemos que trabajar a nivel de dinámica familiar, ¿ya? Obviamente el paciente tiene que dar señales de cómo se está cuidando, porque si no, eso no se va a dar. Si hay un paciente que está desmotivado, la familia va a tender a estar siempre en alerta. Entonces, ahí la estrategia es motivacional y conciencia de enfermedad. Cuando hay un paciente que tiene harta conciencia de enfermedad que tiene de la adicción, se cuida, se conoce, está atento a sus señales y por ende transmite cierta seguridad, ¿ya? Y la familia va paulatinamente quedándose un poco más tranquila. Pero eso se trabaja en la intervención familiar. ¿Qué rol ocupa la familia en la recuperación más allá? La familia tiene que desarrollar conciencia de enfermedad al igual que el paciente, ¿ya? La familia tiene que poder hacer cambios a largo plazo, igual que el paciente. Si, por ejemplo, hay un paciente que se beneficia de que la familia no vuelva a consumir delante de él, por ejemplo, en una pareja. Yo tengo una pareja en tratamiento que hay un acuerdo claro de que si la pareja consume delante de la persona que tiene una adicción, hay alto riesgo de recaída, porque ellos tenían una historia de consumo previo, se conocieron en consumo, por ejemplo. Entonces, se metió la adicción en la dinámica de pareja, o el consumo se involucró en cómo ellos tienen intimidad, cómo ellos se divierten. Entonces, ellos tienen que buscar maneras de sintonizar y de tener otras satisfacciones en la relación de pareja. Pero la pareja tiene que estar dispuesta a buscar otras maneras de divertirse, pero también a no consumir, porque al otro le impacta y es un riesgo. Una pareja que llega después de una junta o de una salida, con olor a consumo, con olor o con efectos claros de consumo, va a ser una exposición para el paciente. Entonces, la familia tiene que hacer cambios a largo plazo y por ende tiene que estar disponible para sostenerlo, ¿ya? ¿Qué otros cambios? Las personas que tienen una adicción como enfermedad crónica tienen que estar siempre en consulta, como un seguimiento, igual que la diabetes. Las personas con diabetes van una vez al año o una vez cada 6 meses a control. Las personas con adicciones igual. Con el tiempo puede ser 2 años, no, 2 años todavía es muy reciente, 3 años, 5 años, 10 años, puede ser que ya no necesiten esta visita o este refuerzo. Pero la familia tiene que estar atenta a que al ser una enfermedad crónica, esto no se quita y puede haber una recaída. Entonces, se ha visto que en la medida que la familia participa, hay más probabilidades de éxito. ¿Ya? Eso no lo podemos obviar. ¿Qué quiero decir con la visión de proceso? ¿Ya? La visión de proceso habla que a veces las familias también están muy ansiosas de que existan cambios. La familia está muy expectante de que la persona cambie. Y a veces la familia piensa que dejando de consumir se acaba el problema. Pero es una parte del proceso dejar de consumir. Hay que arreglar otras cosas. Hay que arreglar la individualidad, los mecanismos psicológicos y obviamente cómo la familia se relaciona. Entonces, ahí hay que instalar la visión de proceso. Y que el proceso, como sabemos, es un continuo, no es lineal. Entonces, un día un paciente puede estar más vulnerable y otro día puede estar súper bien. ¿Ya? Y que esto siempre se va a mantener. Eso es una visión de proceso. Visión de recursos. Cuando hay una adicción, generalmente hay mucha desesperanza.
en los clínicos, en los profesionales, en las familias, como que esto no tiene cura. Entonces puedo tender a etiquetar y a decir, ¿sabes qué? Ya, esto nunca se va a solucionar. Pero eso nos lleva a tener una visión muy sesgada y muy reduccionista, ¿ya? ¿Qué recursos tiene la persona aparte de estar en consumo? ¿Qué otras cosas hace bien? ¿Ya? A lo mejor hay cosas que nos podemos agarrar para potenciar. Por ejemplo, cuando estamos motivando a una persona a entrar en tratamiento, nosotros tenemos que ir a los recursos o a las áreas que a ellos les motivan y poder motivar desde ahí. Por ejemplo, un paciente que no ha perdido la capacidad de trabajar o, no, o su relación de padre-madre no se ha dañado del todo. Eso es un recurso. Por algo está presente y la adicción no lo ha deteriorado. Ahí yo tengo una puerta de entrada y lo transformo en motivación. Esto es algo que tú te puedes agarrar para reparar o acordarte o mirar cómo este recurso tú lo puedes potenciar. Y no necesariamente ir siempre a las consecuencias o a los efectos negativos, que es una de las estrategias que usamos como estas consecuencias y hechos, ¿cierto? Que revisamos. Porque si no, las personas también se desalientan. Todo malo, todo consecuencia, es parte de, pero también tenemos que saber mostrar qué áreas libres del consumo están presentes. Aquí yo quiero profundizar en la intervención motivacional. Quería preguntarle al coordinador cómo estamos de tiempo. Ya estamos pasados en ¿En la el hora? tiempo, sí, para Ya, empezar la ronda de preguntas. ok. Entonces, yo lo último que quiero decir es que la entrevista motivacional es una de las grandes estrategias que nos ayudan a motivar a un paciente, que es no críticas, no juicio, mostrarle más que todo hechos concretos, un diálogo colaborativo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué no estás dispuesto tú a hacer? Más que una confrontación dura, ¿ya? Como parte de una forma de empezar a crear motivación. Los tratamientos que hay son súper estandarizados en torno al consumo. Entonces, hay una propuesta clara de que, claro, hay tratamientos que son terapia de grupo, terapia individual, controles médicos, comunidades terapéuticas, pero muchas veces eso también entramos en una visión estandarizada y los pacientes tienen necesidades diferentes, tienen tiempos diferentes, tienen recursos diferentes. Entonces, los tratamientos también tienen que ver con eso, con ir detectando las características que tiene el paciente y por dónde entrar ahí. Y también la visión de gradualidad. A veces en la abstinencia, como meta, queremos la abstinencia rápido, porque en general los tratamientos que ocupamos aquí en Chile son orientados a la abstinencia. No hay tratamiento de reducción de daño como parte de algo masivo. A veces sí, ¿cierto? Pero más se da a nivel de la práctica individual o privada o como psicoterapia. Pero hay otra práctica que es la gradualidad, de ir poco a poco instalando motivación para que el paciente aumente los tiempos de abstinencia y pueda llegar paulatinamente a una abstinencia. Entonces también hay un consenso, hay una especie de negociación con el paciente para instalar finalmente la meta. Bien, se nos pasó, o a mí se me pasó volando la hora, ¿ya? No sé si dejé de compartir pantalla. Sí, profe, Ya, dejo de compartir pantalla. bien. A ver, algunas preguntas. Vayan Elijamos levantando. Si tienen que ir levantando la manito, el primero que levantó la manito acá es tres Han. preguntas por lo menos, ya, para que nos va a dar ahí un tiempo suficiente.
Han, te estoy dando el pase para que hables, para que actives tu micrófono. Vale, gracias. Hola, buenas noches. Cintia, primero que todo, agradecer por el seminario. Me gustó muchísimo. Agradecerle por compartir esta valiosa información. Y me gustaría saber algo como súper específico dentro de esta temática de adicciones respecto al tema de la abstinencia de estos pacientes. ¿Cómo se trata o cómo se aborda, por ejemplo, en este contexto? Cuando un paciente, por ejemplo, entra en abstinencia y cómo lo manejan las familias. No sé si se Sí, entiende mi pregunta. sí, te entiendo. Mira, la Vale. abstinencia como objetivo tenemos que ver cómo llegamos a eso, ¿ya? Pero hay estrategias súper, por una parte, biológicas que tienen que ver con la desintoxicación, que las que más comúnmente usamos es que el paciente se interne, ya sea en un centro, ya sea en una clínica, pero también nos hemos abierto a que la internación sea en el domicilio. ¿Por qué? Porque es menos costoso, porque está cuidado o está de alguna manera seguro con los vínculos, pero también tiene una complejidad que la familia tiene que cuidar. Y muchas veces parte de la dinámica del consumo es que no ha podido cuidar o no ha podido ser efectivo en ese cuidado. Entonces, la familia tiene que tener estrategias de cuidado para cuidar la abstinencia. Exámenes de orina, por ejemplo, ¿ya? Hay un límite que es que si tú estás en un periodo de abstinencia, no puedes exponerte, no puedes salir a lugares donde haya consumo, tienes que mantenerte hospitalizado. Cuando se está hospitalizado no se sale. Hay un periodo de recuperación para tolerar la abstinencia. A veces la abstinencia no es la que nosotros imaginamos, como con reacciones así fisiológicas severas. A veces la abstinencia es llevadera y a veces los efectos psicológicos son los más difíciles de sobrellevar. Entonces se instala la abstinencia a partir de ahí, ¿ya? Y obviamente con todo este manejo familiar de generar cuidados concretos guiados por un tratante y ojalá en equipo, ¿ya? Porque se ha visto claramente que no hay efectividad adecuada o hay una menor tasa de efectividad cuando el tratamiento es individual solamente. Por eso el rol de la familia y por eso la intervención es multidisciplinaria en diferentes áreas. Entonces la familia ahí ocupa el rol de como cuidador, ¿ya? O si no, francamente, en una hospitalización, en un centro que permita manejo de abstinencia, ¿ya? Eso. Vale, muchas gracias. Ahora vamos con Antonella Espinosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Primero que nada, agradecer el espacio. Realmente escucharla me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre el caso que yo llevo, que es un Ok. caso de adicción al juego, en donde el consultante viene por esta cuestión y mi consulta más que nada es referida a esta situación que me plantea él, que bueno, su familia generalmente todos tienen como cierta conducta hacia el juego, digamos. Por ahí no tan grave como a él, a lo que a él le pasó, pero sí tienen como esa normativizado la conducta hacia el juego. ¿Qué se podría hacer en este caso cuando él quiere cambiar, pero la familia como mantiene esa conducta hacia el juego y como que no lo ve como un problema? Tú lo ves en un contexto individual, ¿no? Exactamente. Ya. Mira, siempre en un manejo de adicciones, tú tienes que incluir a la familia, siempre. Uno, porque te aportan información, ¿ya? El paciente como característica niega, no ve. No es lo mismo, no necesariamente tiene problemas con su adicción, como una persona que tiene depresión, que sí, evidentemente no quiere tener depresión. Entonces, primero aporta información. Segundo, tú necesitas que la familia haga cambio en esto. Entonces, ahí primero hay una educación. Segundo, hay cómo problematizar con ellos el impacto que tiene su dinámica, su conducta en el objetivo que él está persiguiendo.
mostrar, ¿cierto?, que hay consecuencias concretas para él o para ella. Y ahí la familia se va dando cuenta que no se puede minimizar porque hay hechos concretos que afectan. El juego fundamentalmente afecta en el rendimiento académico, en la socialización, en dejar de tener actividades saludables, saludables a nivel físico, obesidad, en cambio de consola o de videojuego, pérdida de dinero, ¿te fijas? Hay costos importantes. Entonces, primero que todo, invitar a la familia, siempre. Y cada cierto tiempo también ir chequeando si esto se internalizó, ¿ya? Y si la familia o el paciente ve que la familia puede ayudar en otro nivel. ¿Bien? Eso diría yo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora ¿Quién vamos más? con Yael Villalobos. Le estoy dando ahí. Ujú. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, hola. Agradecer por la charla. Ya, bueno, mi consulta es, lo que pasa es que estoy viendo un caso familiar en donde los padres son consumidores de marihuana. ¿Ya? Ellos tienen 3 hijos, pero hay 2 pequeñas de 6 y la otra aproximadamente de 9 años que normalizan estas conductas. Ya ellas han presenciado cuando los papás consumen marihuana, el papá también consume alcohol, no tengo muy claro si la mamá también, pero Mm. estas niñas lo normalizan, lo ven como algo normal, ya también hay violencia física y psicológica. Entonces, había todo esto, los padres crecieron en un ambiente así, ¿ya? Ellos aparte creo que tienen cursado hasta sexto básico, ¿ya? Entonces, nosotros como colegio queremos intervenir, ¿ya? Mm. Porque hay una vulneración Sí, por supuesto. grave a los menores de edad, ¿ya? Entonces, como ellos tienen normalizada esta conducta, sobre todo los padres, ¿de qué manera se les hace saber que están dañando sobre todo la salud mental y física Mm. de las estudiantes? Mm. Pero ¿cómo se les hace entender primero a los adultos? ¿De qué Mira, manera se puede cuando hay intervenir ahí? vulneración de derechos nos escapamos un poco de lo clínico, o sea, es un complemento, pero ahí están ¿Ya? todas las condiciones de generar un recurso de protección, ¿te fijas? Ese es un camino, el colegio tiene todas las facultades para hacerlo, ¿ya? Eso es Ujú. súper importante. Y el recurso de protección no se llega y se hace, ¿ya? Lo que se hace usualmente desde el proceso terapéutico es trabajar con ellos la conducta negligente, o sea, ponerlo en palabras, esto es una conducta negligente. Y se anticipa a los padres que esto es el paso que viene si ellos no se hacen parte de el cambio, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿por qué yo sugiero que se haga así y no se haga la denuncia al tiro? Ahora, no puede pasar esto mucho tiempo, porque Claro. evidentemente si yo rompo el vínculo con esto, puedo no tener paciente, puede haber algo más. Y lo que yo quiero es cambio. Yo quiero traerlos porque ellos también tienen una enfermedad, o sea, hacer pacientes. Entonces, uno anticipa con ellos que lo que viene ahora es que el colegio, si aquí no hay una problematización y ellos no se ponen en tratamiento, ¿cierto? Viene este paso. Que ustedes le están advirtiendo que es el paso a seguir. Y si después de eso no funciona, viene la medida de protección. Y ahí Ok. obviamente es un obligado, y ahí a lo mejor se hace partícipe otras familias, o hay una supervisión directa, hay visitas, porque el colegio obviamente tiene recursos limitados,
no tiene todos los dispositivos para lograr esto. ¿Ya? Entonces, ese sería el camino que yo sugeriría. Ok. Otra consulta. Pero antes de realizar esta denuncia que usted menciona, sería pertinente también, y por supuesto si ellos quieren, trabajar las habilidades parentales también. Por supuesto que las habilidades parentales hay que trabajarlas como paralelamente, ¿ya? Mostrándoles cómo el no tener habilidades parentales o cómo ellos también han sido víctimas de negligencia reproduce una dinámica de negligencia y no habilidades parentales. Y cómo el consumo afecta que ellos no tengan buenas habilidades parentales en esto. Entonces es una intervención bien sistémica en eso. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien. En honor al tiempo, vamos a ir con la última pregunta, que es de Ujú. Natalia Magna Cepeda. Por Hola, buenas favor. noches. Hola, Hola, hola. Natalia. Sí, mi pregunta es como bien cortita, en virtud del tiempo, y es cómo descubrir o identificar si la persona tiene disponibilidad de recuperarse o de llevar un proceso más allá de lo discursivo, más allá de lo que ellos pueden exponer. ¿Por qué lo planteo así? Trabajo en un programa de familias de acogidas y Ajá. muchos adultos, familias de origen presentan consumo y tenemos constantemente la manifestación de querer llevar un proceso, pero no se adhiere. Mm. Esa es mi pregunta. Mira, hay estas variables que hacen no adherir al tratamiento. Uno, que efectivamente haya mucha exposición, porque una persona puede querer tratarse, pero si está inmerso en una dinámica fuera que no cambia, va a ser súper difícil tolerar eso. Entonces, va a estar como en modo consumo. ¿Ya? Primero tenemos que lograr negociar si ellos están disponibles y uno lo ve medio ambivalente, porque la ambivalencia es parte de... ganemos tiempo de abstinencia como estrategia. ¿Por qué? Porque la abstinencia va a permitir que las personas vayan recuperando funciones reflexivas. Cuando no hay abstinencia, las personas no piensan. Tienen el cerebro sumido en un consumo, entonces las intervenciones pasan por alto. Además, no hay conexión emocional. Entonces, no se vinculan, no pueden conectar, no pueden empatizar. Y eso es lo que uno ve en los pacientes cuando uno dice, este paciente no está ni ahí. No quiere, no me llega como que esté motivado. Primero, eso es un síntoma de la adicción. Eso es un síntoma de la adicción, porque hay bajo efecto de consumo. Entonces, la intervención primero es abstinencia, abstinencia, abstinencia. Si un paciente tiene un mes de abstinencia, tú lo vas a notar distinto, porque van a haber logros, va a haber mejoría de síntomas de abstinencia, va a recuperar funciones cognitivas. Entonces, las intervenciones van a entrar más. Entonces, es difícil, y ahí yo creo que el objetivo de algunos tratamientos es como lograr motivar lograr motivar que las personas acepten que tienen una adicción, acepten el tratamiento, acepten que se quieren mejorar. No. Primero viene, las personas tienen que lograr acordar abstinencia. La primera puerta de entrada no puede ser métete al tratamiento y rehabilítate. Eso viene después. Uno cree que es el primer objetivo y no, porque tú necesitas paciente. Pero para eso tienes que tener un paciente lúcido. Y después uno ve que puede ser que sí, fíjate. Ahí uno tiene más paño para mostrar logros, tener paciente, tener un paciente cuerdo, que esté conectado, y las intervenciones son distintas. La familia también ve que el paciente es distinto.
Entonces, la familia también es paciente. Ahí. La familia tiene que unir fuerzas con el tratamiento siempre. Si hay una familia que me acoja, no hay aliado. ¿Ya? Entonces la familia tiene que colaborar en ganar abstinencia. Yo diría que es la primera parte. Y de ahí viene lo demás. De ahí viene motivar o sea, es paralelo, más que posterior. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, ya estamos terminando esto. Ya para ir cerrando todo, queremos agradecer la participación, disculpen, de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Cintia Saavedra por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Yo para despedirme, más como ¿Mm? también gracias por la participación y bueno, los problemas de conexión al principio siempre juegan una mala pasada. Eso. Y espero que tal vez se motiven al diplomado. Eso.